Veamos otro ejemplo. En este dice, calcular el trabajo realizado por un cuerpo que se desplaza 87 metros. Lo primero que vamos a hacer es graficar nuestro cuerpo, ¿sí? Como hacíamos el diagrama de cuerpo libre. Es fundamental el diagrama de cuerpo libre porque en él vamos a ver cómo se reflejan todas las fuerzas, ¿sí? Dice que se desplaza 87 metros, entonces la distancia es igual a 87 metros. Gracias a la acción de dos fuerzas, una oblicua. La primera fuerza que dibujamos es F1, que es oblicua, que tiene un valor de 95 newtons. Y una en sentido de movimiento de 39 newtons. Entonces vamos a dibujar una en sentido de movimiento, F2, de 39 newtons. Fíjense que esta F2 no es F1 de X, es otra fuerza, ¿sí? Es otra fuerza diferente. Teniendo en cuenta que su fuerza de rozamiento es de 21 newtons, dibujamos la fuerza de rozamiento en sentido contrario, porque recordemos que el rozamiento siempre me frena el movimiento, por eso va en sentido contrario. 21 newtons, y que el ángulo, ¿sí? Este ángulo alfa, que para mí siempre es tan importante, es igual a 32 grados. ¿Sí? ¿Qué es lo único que me falta poner en mi diagrama de cuerpo libre? Es la función de F1 sobre el eje X. F1 de X es igual a lo que yo voy a calcular, ¿sí? Cómo esta fuerza 1 acciona sobre el eje X, que me va a servir a mí para tenerlo en cuenta en la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Lo primero que yo voy a calcular, lo primero que voy a hacer es calcular el valor de F1 de X, ¿sí? Primero vamos a tomar los datos para tenerlos más claros, ¿sí? Volvemos a tomar los datos. Lo primero que me dice es que la distancia es de 87 metros, que hay dos fuerzas, F1, 95 newtons, F2, 39 newtons, y la fuerza de rozamiento, 21 newtons. Lo siguiente que me dice es que el ángulo alfa es de 32 grados, y lo que no me dice, pero que yo lo voy a anotar, es que tengo que calcular F1 de X para poder hacer el ejercicio, ¿sí? Y por último, si quieren, anotamos que también tenemos que calcular el trabajo. Lo primero que vamos a hacer es calcular F1 de X. Y para esto tenemos que tener en cuenta que la fórmula para calcularlo es el valor de F1 por el coseno del ángulo alfa, ¿sí? F1 de X va a ser igual, en este caso, F1 es 95 grados, 95 newtons, por el coseno de 32 grados, ¿sí? Calculamos primero el coseno, volvemos a la calculadora. El coseno de 32 es 83. Y por último, 0,83, perdón. Y por último, hacemos la multiplicación, 0,83 por 95. Esto me da 78,85. Hasta ahora es la primera vez que una fuerza nos da con coma. ¿Está bien que esta fuerza nos dé con coma? Sí, está bien que la fuerza nos dé con coma. No nos da inconveniente en nada, ¿sí? Simplemente hay que tener en cuenta que sumamos, restamos las fuerzas, las multiplicamos después cuando hagamos el trabajo con coma. Ahora lo que nos queda calcular es la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Sumatoria de fuerzas. Todas aquellas fuerzas
que se ejercen sobre nuestro cuerpo, ¿sí? La primera que ponemos es F1 de X, ¿sí? F1 de X más F2, porque ambas van en aquel sentido, en el sentido del movimiento, menos la fuerza de rozamiento, porque esa va en sentido contrario, ¿sí? Le asignamos a esta los valores, 78,85 newtons, más F2 es 39 newtons, menos fuerza de rozamiento es 21 newtons. Y ahora hacemos la cuenta. Esto nos da como resultado, sumatoria de fuerzas es igual a 96,85 newtons. Ahora sabemos que para calcular el trabajo necesitamos hacer la sumatoria de fuerzas por la distancia, ¿sí? Nosotros ya calculamos la sumatoria de fuerzas. Entonces tenemos que 96,85 newtons por nuestra distancia, que es 87 metros. Esto nos da como resultado 8.425,95 joules. Y hasta ahí tendríamos el valor de nuestro trabajo. Recuerden, por favor, que seguimos una serie de pasos. Primero, F1 de X. Primero calculamos F1 de X. Segundo, sumatoria de fuerzas. Y tercero y último, el trabajo. ¿Sí? Primero, F1 de X, después la sumatoria de fuerza y por último, el trabajo. Hasta acá estaría lo del trabajo con fuerzas oblicuas, ¿sí? Cualquier consulta, me avisan.